En lo que corresponde a la clasificación de líderes, quiero iniciar mi intervención citando una frase. Si estás esperando un milagro para que se resuelva tu vida, pues esperarás el resto de tu vida tal vez. Frase de un gran líder, un gran expositor y asesor mundial, Miguel Ángel Cornejo. Dentro de la clasificación de los líderes tenemos el autocrático, el burocrático, carismático, natural, y podemos decir que los líderes son aquellos que tienen un poder absoluto. Para citar un ejemplo, nosotros por historia conocemos a un líder totalmente autocrático y conocido como uno de los mayores genocidas en la historia, que es Adolfo Hitler. Eso es un ejemplo claro de un líder autocrático, aquel líder que acciona a los demás, pero bajo su poder, bajo su decisión total. Líder burocrático. El líder burocrático es aquel que actúa y ejecuta, pero limitado a las normas y los procedimientos establecidos. Un ejemplo de ellos son los líderes organizacionales que se encuentran en el sector público. Ellos lideran grupos, están a cargo de áreas, ejecutan planes estratégicos, pero no pueden hacer más de lo que las normas y los procedimientos le permiten. Líder carismático. El líder carismático es aquel que ejerce un liderazgo transformacional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, existen jefes de área o líderes, y me hace recordar a uno de ellos, que antes de empezar sus reuniones siempre le contaba a sus trabajadores un chiste. Esto como para empatizar con ellos después de darles a conocer sus informes y hablarles también de los errores que habían cometido. Entonces, ¿eso qué ocasionaba? Que el trabajador asimile mejor los informes y las reuniones sin entrar a un choque frontal con su jefe, con su líder. Líder participativo o democrático. Un ejemplo muy práctico de ello es cuando nosotros formamos grupos de trabajo en la universidad, grupos virtuales. Existe un delegado que permite o reúne la opinión de los demás, pero sin embargo toma la última decisión. Por ejemplo, cuando nos pide nuestras partes de un determinado trabajo y al final nos dice, bueno, si no lo envías, simplemente no te presento en el informe. Pero sin embargo recoge la opinión y las ideas de los demás. O un director de una institución educativa también que se reúne con sus maestros y recoge las opiniones. El liderazgo laissez-faire es aquel en el que el líder te da libertad de decidir. Había una vez, por ejemplo, una gerente, una mujer que estaba a cargo de una organización que siempre le pedía a su subordinado que cuando se acerque a comentarle sobre algún inconveniente, le responda que también ya lo tenía solucionado. Eso por lo general se da cuando el trabajador es proactivo, cuando el colaborador es proactivo. Los líderes le dan ese poder de decidir, bueno, siempre de acuerdo a los procedimientos y las normas que existen, pero siempre les piden que no les lleven problemas, sino les dan la facultad o la potestad de solucionar. Liderazgo orientado a las personas o también conocido como liderazgo orientado a las relaciones. En este caso, los líderes se preocupan por los subordinados y siempre les establecen incentivos de motivación. Había una vez un supervisor de un grupo que siempre tenía la política de cada vez que se reunía con sus subordinados, con la gente que estaba a su cargo, de antes de empezar de la reunión siempre llamarlos a preguntarle cómo estás, cómo te ha ido, tienes algún problema familiar, qué necesitas en tu trabajo, qué herramientas te puedo proporcionar para que tú logres tus objetivos. Entonces siempre están pendientes de su grupo. Con lo que corresponde al liderazgo natural, es un liderazgo donde nosotros no necesitamos que el líder nos obligue a seguirlo. Un ejemplo más cercano de ello, en la modernidad, Bill Gates, un líder mundial que muchos lo siguen por su conocimiento, por sus frases, por las ejecuciones de sus planes estratégicos, por sus ideas innovadoras. Y aquellos que son, bueno, me refiero a la religión católica, un gran líder fue pues Jesucristo, ¿no? El seguimiento a esos líderes nace
de una voluntad solamente con escuchar sus ideas, ¿no? En lo que corresponde al liderazgo orientado a la tarea, estos líderes son muy buenos para definir el trabajo y los roles necesarios. Ordenan estructuras y planifican. Un ejemplo de ello es las organizaciones de construcción civil. Ahí existen líderes también. Líderes, pero que cuando ejecutan su trabajo se ciñen estrictamente a las tareas específicas que les han asignado. El liderazgo transaccional. En este liderazgo nace con la idea de que los miembros del equipo acuerden obedecer completamente a su líder y cuando aceptan su trabajo. Quiero recordar la frase de un famoso personaje, Nelson Mandela. Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en forma que se respete y mejore la libertad de los demás. Esto es el líder prácticamente no es el que ejecuta solamente los planes y lleva a un grupo al éxito, sino actualmente el líder es aquel responsable de un grupo de personas, de una organización, pero que sabe responder a la presión y ante un problema. Quiero terminar mi exposición citando una frase. Yo sé que hay muchos amantes de las películas. Hubo una película que cuando yo la vi me quedó grabada una frase y es importantísima, ¿no? Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Y eso es una característica de un líder. Nunca permite que alguien le diga lo que no puede hacer, porque siempre está adelante. Eso es una frase de una película que se llama Buscando la felicidad, inspirada en un gran empresario que es Chris Gardner, ¿no? Ese también sería un ejemplo de liderazgo.